Buenas tardes, nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en una transmisión del programa de la Crónica Municipal de Salvatierra y en este momento vamos a dar comienzo a una charla, a un conversatorio con dos importantes intelectuales, historiadores, que han vivido lo que es el estudio del periodo histórico de la crónica. Eh, Tenemos aquí con nosotros, nos acompaña para darnos el testimonio, su conversación acerca de su propio proceso de comprensión de este periodo para la iglesia, llamado la cristiada, como un sacerdote llamado en esta vocación. Está con nosotros el padre Gilberto Moya Hurtado, quien es el rector del Seminario Menor de los Operarios del Reino de Cristo, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos mucho su participación para contarnos esta historia. Y está también con nosotros una salvaterrense de sangre, como decía algunos políticos, cuando querían solicitar algún derecho electoral, pedían el derecho de sangre. Y está con nosotros la maestra Luz Paola López Amezcua, que hizo allá hace 22 años, todavía alcanzó a encontrar salvaterrenses que en su infancia o un poco ya más cerca a su adolescencia tuvieron el contacto con el episodio histórico de la velación y el sacrificio del padre José Pérez, y que hoy nos acompaña para contarnos esta aventura intelectual y de alguna manera también espiritual que llevó a cabo en el año del 2004, nos ha dicho. Bueno, pues muchas gracias, Luz Gracias por la Paola, invitación. por esta participación que nos va a llenar de reflexión, nos va a satisfacer el recuerdo y más que nada la retrospectiva de la llamada guerra de la cristiada que inició, considerando las fechas, el día 2 de agosto de 1926, con la entrada en vigencia de la llamada Ley Calles, que llevaba a cabo una serie de ideas, una serie de mandatos y de normas que pues hoy las vemos como muy descabelladas. Una de ellas era, por ejemplo, hacer una iglesia mexicana, una iglesia católica mexicana con un papa mexicano, y que el gobierno dijera cuántos sacerdotes podían estar oficiando en una ciudad, y también decir de alguna manera quiénes o qué sacerdotes iban a estar en los diferentes templos. Es una ley, pues, que el caso no sería examinarla en este momento, sino llegar a saber cómo fue el impacto espiritual, social, cultural de la cristiada en Salvatierra y cómo se vivió. En este caso vamos a comenzar con el padre Gilberto Moya Hurtado, porque él lo vivió directamente de uno de los principales sacerdotes que en su infancia conoció al santo de la cristiada, a uno de los principales santos, como es Joselito Sánchez del Río, y que lo conoció en Zaguayo. Y ese encuentro que tuvo el padre Enrique Amezcua fue un encuentro que trascendió, y eso es precisamente lo que queremos saber bajo el testimonio del padre Gilberto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues con gusto quiero compartir algunas cosas que hacen relación a mi persona, a mi vocación, a la confraternidad de operarios del Reino de Cristo, a este edificio en el que estamos, que también detallaré un poco,
Y también desde la historia de México, que desde niño a mí me interesó mucho. Por ahí dice un dicho que la memoria está llena de olvido, ¿verdad? Puede uno olvidar fechas, pero siempre se queda la idea, lo esencial de los acontecimientos, ¿no? El corazón pues tiene más memoria en ese sentido, ¿no? Yo la primera vez que tuve curiosidad de saber qué fue la Guerra Cristera fue porque vi en unos periódicos viejos unas fotografías de lo que yo no sabía en ese momento que eran los cristeros, que fueron colgados, ahorcados en los postes telegráficos junto a la vía de ferrocarril en Jalisco. Fueron bastantes. Y me impresionó mucho. Y había unos programas culturales en el Canal 11, y entonces viendo un programa cultural cuando tenía 7 años, hablaron de los cristeros. Fue la primera vez que oí hablar de cristeros. Y hablaron de Jalisco. Yo nací en Jalisco, en la zona de los Altos de Jalisco, a 20 kilómetros de Arandas. Pues zona cristera. En mi familia se hablaba de los mártires, de Adame, de Anacleto, de los mártires. Y en mi casa teníamos una fotografía del beato padre Miguel Agustín Pro, que mi mamá le tenía mucha devoción. Entonces yo le pregunté a mi mamá, tú eres de Jalisco, ¿qué fueron los cristeros? ¿Quiénes fueron? Y entonces me relató a su manera, pero con muchos detalles, la persecución religiosa. A mí me gustaba ir a la iglesia desde niño, me gustaba ir a rezar ante el Santísimo, hacer la oración de los 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado. Y en ese momento mi primer sentimiento fue de ira, de coraje. ¿Sí? ¿Por qué mataron a estas personas? Por su fe. Y entonces me interesó mucho y empecé a investigar desde donde yo podía como niño y compré un diccionario. Compré un diccionario bueno. Yo quería aprender muchas palabras y empecé a subrayar y de una palabra iba a otra y a otra y a otra. Entonces conseguí un libro y después supe que había un libro fundamental de Jane Meyer, La Cristiada, en 2 tomos. Doctor en historia francés que se vino a hacer aquí su tesis doctoral a México de joven y él pudo entrevistar a muchos testigos que vivían, que habían sobrevivido la cristiada en México, especialmente en Jalisco. Bueno, es la primera parte, ¿no? Digamos la introducción. En la parroquia donde yo vivía, nosotros nos trasladamos de Jalisco a la Ciudad de México porque mi padre estaba enfermo del corazón y se tenía que atender en la raza que se había creado. Nos fuimos a México en el 68. Y el párroco de esa zona acababa de llegar, el padre Enrique Amezcua Medina, que aquí tenemos alguna fotografía de él, y él tenía la idea de crear un seminario. Él era de la diócesis de Tacámbaro, Michoacán, Tierra Caliente. Y entonces el padre Enrique conocía a mucha gente, escribía muchas cartas, estudió mucho guadalupanismo y lo mandaron a estudiar a Roma Derecho Canónico. Y pues por los azares de la providencia y del destino le tocó colaborar con el cardenal José Pizarro, que era muy cercano al Papa en ese tiempo. Y le presentaron al Papa un estudio sobre los pueblos que había en América Latina sin sacerdotes. Y entonces había más de 100,000 pueblos sin sacerdotes, cerca de 150,000 pueblos sin sacerdotes. Padre Enrique era un sacerdote muy joven, el Papa le palmeó la espalda y le dijo, padre, a trabajar por las vocaciones. Y a él se le reavivó esa chispa que él tenía, y ahora nos regresamos a la cristiada. Cuando estaba la guerra, los cristeros eran los héroes para muchos niños. El padre Enrique vivía cerca de Tepalcatepec, Michoacán, y por alguna cosa pasó el ejército cristero donde iba Joselito, donde iba José Luis Sánchez del Río. Y llegaron a la plaza del pueblo y pues vino toda la gente a saludarlos y ahí el padre Enrique tendría en ese tiempo 6 o 7 años. Y entonces fue a saludar a Joselito
y le dijo, yo me quiero ir a la guerra con ustedes. Y le dijo Joselito, no, 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 a ti Dios tiene otros planes para ti, Dios te quiere para que seas sacerdote. Y eso se le quedó grabado en el alma al padre Enrique y empezó con ese deseo, ¿no? Eh, Se fueron de ahí, después sabemos que en 1928 asesinaron, mataron a Joselito en Zaguayo, en su tierra natal. Lo tuvo preso un diputado que era su padrino de bautismo, quería hacer negocio, quería cobrarle rescate a la familia, etcétera, pero el ejército decidió matarlo. Esta imagen que tenemos aquí detrás la mandó pintar el padre Enrique Amezcua, nuestro fundador. Hay otro cuadro en la parte izquierda que después probablemente se mostrará. Y es el momento en que lo obligan a acabar su tumba a él. Antes le habían desollado los pies y lo llevaron a medianoche caminando hasta el cementerio del pueblo, le obligan a acabar su tumba. Y todavía le dicen que se arrepienta, que apostate de la fe. Y les dice que no. Viva Cristo Rey. Lo apuñalan y cae dentro de la fosa y le dan un tiro de gracia, ¿no? Un tiro en la cabeza. Entonces, el padre Enrique siempre trajo este encuentro con él como un tesoro en su corazón. Para él fue la mano de Dios, la providencia de Dios en su vida. Y entonces, cuando ya después de terminar sus estudios en Roma, etcétera, regresa a Tacámbaro y lo envían como representante de la provincia michoacana a la Basílica Nacional de Guadalupe. Y se hace miembro del Centro de Estudios Guadalupanos, porque realmente era un especialista el padre Enrique. Y descubre que hay un lugar que se llama Tulpetlac, donde la Virgen de Guadalupe curó al tío de San Juan Diego, a Juan Bernardino. Descubre que Juan Diego y María Lucía, su esposa, habían vivido en ese pueblo. Descubre que había unas ruinas, que todavía se conservaba la fotografía de las paredes de adobe ya caídas a medias, de 1938 en el Universal. Y que hay una iglesita ahí, poco visitada, en la orilla del cerro, y va con los niños. Cuando él llega, se llena de cientos de mariposas blancas el cuadro. Y él dijo, esto es un signo. Él lo tomó como un signo. Y se queda en ese pueblo. Funda la parroquia y empieza con la fundación de los Operarios del Reino de Cristo, la cual fue el 12 de septiembre de 1963. Se viene a Salvatierra con el primer grupo vivió en el templo de Capuchinas y empieza y compra esta hacienda en ruinas, la hacienda de Batanes, de San Isidro de Batanes, en ruinas. Lo único que tenía techo era la capilla, que gracias a Dios se conserva y se ha remodelado y se ha actualizado. Y entonces él decide empezar el seminario menor aquí para los operarios del Reino de Cristo. Tuvo mucho apoyo de un gran señor cura que tuvo Salvatierra, Guanajuato, don Ruperto Mendoza, que venía a confesar a los muchachos, le celebraba misa y le ayudó mucho al padre Enrique. Y entonces, durante 2 años, se dedicaron a reconstruir la hacienda, a adaptar dormitorios, que es el comedor, a embellecer la capilla, se hizo una cancha, se hizo la escuela, aquí abajo, está pegada al seminario, que también era parte de la hacienda, se aprovecharon los grandes muros y se le llamó Instituto Salvatierra y puso en el escudo del instituto un águila, el puente de Batanes, con una frase en latín, Plus recta valevo, escogeré lo mejor. Y empezó. El año que yo llegué aquí al seminario fue posterior. Yo vine en 1982 a hacer mi secundaria y ese mes de septiembre había una cabeza de piedra de una persona indígena, la verdad no recuerdo el nombre, la quitaron enfrente del instituto y se colocó la estatua del cura Hidalgo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe en recuerdo de la batalla de Batanes y también pues para recordar al padre de la patria. Entonces, cuando el padre Enrique venía a visitarnos, pues éramos unos niños, siempre nos contaba la historia de José Luis, siempre. Y como yo ya estaba muy conectado con el tema de los cristeros y ya empezaba a leer y a saber,
pues me interesó mucho y le preguntábamos al padre Enrique. Y él se acordaba de todos los detalles de su encuentro con, con José Luis. Y para mí, ya en el terreno muy personal, me ayudó en mi fe y me ayudó en mi vocación. Cuando uno llega al seminario no sabe si va a ser sacerdote, tiene deseos, tiene una pequeña luz, pero es un camino largo. Hay disciplina, hay desencuentros, hay pruebas, como en todo en la vida, ¿verdad? Pero para mí fue una luz encontrar aquí el testimonio de José Luis. Además, él era mi señor cura allá. Yo me confesaba con él. Una vez me confesé con él a los 9 años y me dijo después de la confesión, oye, ¿no te gustaría ser sacerdote? Y le dije, pues no, no lo había pensado. Y me dijo, si Dios te llamara. Bueno, dije, si Dios me llamara, sí. Y así se quedó guardado esa semillita, ¿no? Entonces, el padre Enrique construyó con fe esta casa, luego construyó el seminario de Querétaro, santuario de Tulpetlac, hizo muchas iglesias en el Estado de México, alrededor de 9 iglesias. Era un hombre muy trabajador, amantísimo de la Virgen de Guadalupe, devoto de San José. Ahí tenemos otro cuadro de San José que es muy valioso para nosotros, que nos dejó el padre Enrique Amezcua. Entonces, concluyendo esta primera parte, digamos que todas estas circunstancias de vida se fueron encontrando y fueron tomando una identidad. Y ahora que vamos a celebrar 100 años de inicio de la guerra cristera, con la promulgación de la ley Calles, como se le conoció, nos lleva a otro tema, ¿verdad? Que sería de otro debate y de otra profundidad. Dije, ¿por qué el gobierno mexicano quiso atacar a la iglesia? Pues llegamos al tema de la masonería, ¿no? Que es otro tema. Un sacerdote español que nos dio clases en Toledo, España, don Teodoro Jiménez Urresti, una vez nos habló de la cristiada también y nos dio el discurso del presidente Emilio Portes Gil cuando fueron los arreglos de paz de la iglesia con el gobierno y los cristeros depusieron las armas, ¿no? Después de 3 años de batallas, de guerras. Y en el discurso, que lo dio en el Congreso, él dice una frase que me llamó mucho la atención y que todavía hizo que me interesara más. Y les dice a los diputados que el gobierno ha vencido, que ha impuesto la ley, que etcétera, que se han hecho los acuerdos. Pero dice una frase, dice, recuerden, compañeros, que esta lucha no empezó en 1926. Esta lucha empezó hace 2000 años. Eso a mí me impactó mucho, ¿no? Era el testimonio de un masón, presidente del gobierno, que como presidente de la nación tiene el respeto, ¿verdad? Pero como masón no, porque está hablando de una lucha contra el cristianismo. Y eso me impulsó más a conocer y a estudiar, a buscar autores argentinos, chilenos, mexicanos, jesuitas, que hablaron de todo el tema de la masonería en México. Y cuando conectamos con el libro de la Cristiada de Jen Meyer, él tiene un libro muy interesante que se llama La Cruz y la Estrella, acerca del cristianismo y, y la religión de Israel, ¿no? Judaísmo. Y él narra las persecuciones de la Revolución Francesa en los pueblos católicos, cuando la Revolución Francesa se impuso y vino la Edad de la Razón y la Ilustración y todas estas historias. Y empezaron a matar católicos en una zona del norte de Francia, donde llegaron a matar 650,000 personas que nadie defendió. ¿Por qué? Por ser católicos, descendientes de Sabones, por ser católicos. Entonces me viene a mí otra vez, de niño, de joven y ahora de adulto, digo, ¿por qué esta persecución? Al final fue contra la fe. Cierto que Juárez tenía la idea de modernizar el país, después Obregón, después Calles. Ellos pensaban que era un impedimento al progreso del pueblo de México la religión, como masones. Y entonces ellos se sintieron con el derecho de decirle a los demás, tú no puedes comulgar, tú no puedes ir a la iglesia, tú no puedes creer en esto, tú no puedes traer una medalla. Yo soy el gobierno, yo digo cómo se hacen estas cosas. Puedo decirlo de una manera muy llana, ¿no? Eso a mí me encendía mucho antes y en ese sentido siempre estuve en contra
de esa idea nacionalista y patriotera y de que el gobierno. Entiendo que un país necesita sus leyes, necesita su Congreso, etcétera, ¿verdad? Necesita que haya quien dirija. Gracias a Dios existe ya la libertad de conciencia, las leyes que protegen la libertad de cultos, la libertad de conciencia. Pero digamos, todos los años de formación en el seminario fue introducirse, y les digo, fue fundamentalmente por estas dos cosas, ¿no? Mis raíces en Jalisco, la cercanía de mi familia con la guerra cristera, los antepasados, los abuelos, y luego el encuentro con el padre Enrique y el conocer a José Luis Sánchez de El Río. Pues básicamente es una de las cosas que, bueno, lo que quería comentar yo. No sé si tenemos algunas preguntas, algún comentario. No, pues muy interesante. Realmente es un relato muy bien pensado, muy bien vivido, por decirlo de esa manera, ¿no? Y muy claro. Y la pregunta desde la perspectiva de la crónica municipal es, ¿cómo ve el ambiente espiritual, los dirigentes espirituales de Salvatierra con el proyecto ya del Seminario de los Operarios del Reino de Cristo? Y si aquí fue como un lugar que localizó el padre Enrique Amezcua, que fue favorable, o le tocó también peregrinar un poco en lugares antes de saber que en Salvatierra se le iba a acoger de una manera muy amplia por el padre Ruperto Mendoza. Sí, tiene mucho que ver con quien fue arzobispo de Morelia. Ahorita se me escapó el nombre. El padre Enrique lo conoció en Roma y lo abordó en Roma. Le dijo, mire, básicamente quiero iniciar un seminario. ¿Usted me recibe en Morelia? Sí. Y hablaron de Salvatierra. Ahí empezó todo, ¿no? Él todavía no sabía que iba a comprar la hacienda. Sí podemos decir que gracias a Dios el seminario en su existencia, pues ya son más de 50 años, ha tenido el apoyo de las autoridades municipales desde el principio y de mucha gente de Salvatierra, ¿no? De bienhechores, de laicos, de gente de la parroquia del señor cura don Ruperto Mendoza. Pero en general ha tenido muy buen apoyo el seminario, también por los profesores del instituto, que después se cambió el nombre cuando se hizo la preparatoria Instituto Vasco de Quiroga, hace veintitantos años. Pero sí ha habido un empuje fuerte de la sociedad salvaterrense, especialmente de los católicos, pero también de las autoridades. La verdad tengo que decirlo, normalmente cuando solicitamos algún apoyo logístico de cualquier otro aspecto, siempre nos han apoyado, ¿no? Es una ciudad donde todo está cerca, donde todo el mundo se conoce. Ha crecido Salvatierra, algunas personas ya no conocen la existencia del seminario, cuando ven y vienen, lo descubren, se sorprenden mucho, ¿no? Pero sí, no batalló tanto el padre Enrique, tuvo la providencia y tuvo el apoyo aquí de la gente. Sí. Bueno, pues en eso de la crónica, y el padre fue alumno del Instituto Salvatierra, así se llamaba la parte incorporada, pero era lo que llamaban también un interno, un seminarista interno, porque también creo que hubo algunos seminaristas que eran externos, pero bueno, ya en este caso, ya como para finalizar y pensando en la gente de Salvatierra que le gusta seguir eh, las proyecciones las transmisiones de la crónica de Salvatierra, pues estaría muy bien que nos mencionaran los nombres de los salvaterrenses que recuerdan, los maestros, y pues un poco para volver a vivir, como dice el dicho, recordar es volver a vivir. Sí, gracias. Bueno, uno de los principales, en paz descanse, el profesor Leopoldo Salgado Tobar, su hermano el maestro Jorge, su hermano el maestro Tarcisio, maestro de química de aquel tiempo, muy bien maestro, el maestro Enrique, no recuerdo su nombre, no su apellido, perdón,
el maestro Fo, famoso Adelfo, que también en paz descanse, fueron de los maestros principales pues, que eran de la vieja escuela y que eran exigentes, pero eran unos profesores excelentes, ¿no? Y muchas de las familias principales aquí de Salvatierra, ahora acaba de fallecer el licenciado Cerda, no me, no me pude acercar a la misa porque me enteré después que ayer fue. Él apoyó mucho al seminario, su familia y muchas otras personas de aquí de la ciudad. Ahora no tengo los nombres de ellos, pero sí, gente que se organizaban para traer comida. En Navidad nos traían un suéter. La mayoría de los alumnos que veníamos aquí, pues éramos alumnos de bajos recursos, ¿no? A mí en lo personal me apoyó la familia Santana, me estuvieron apoyando con las mensualidades casi 3 años. Me regalaban algún par de zapatos, los Rosillo también, don Rafa Rosillo, doña Irene Rosino, amigos, familia Solache, las familias Botellos de aquí del barrio de Batanes, muchos de los primos de ellos, José Luis, conocido como El Clavo, ¿verdad? Este gran empresario de Salvatierra. O sea, mucha gente, el señor Pepe González, gente que realmente ha querido al seminario y que gracias a ellos, pues el seminario se ha podido mantener en pie y seguir adelante. Una última pregunta en relación a la cristiada y al santo José Luis Sánchez del Río. Y todos estos benefactores, también había en algún momento que platicaban con ellos y les contaban esta historia del padre Enrique Amezcua, o sea, era algo de comunidad para benefactores y claro, para los estudiantes. Sí, el padre Enrique siempre habló de José Luis. Yo creo que más bien el pecado ha sido nuestro, que durante un tiempo dejamos de hablar de José Luis, pero el padre Enrique siempre lo tenía en la boca. Y la verdad sí nos entusiasmaba mucho. Cuando él venía, nos entusiasmaba que nos hablara de José Luis, ¿no? Lo veíamos como un patriarca, un gran señor, cuando nos venía a visitar, ¿no? Teníamos una banda de guerra que padre Francisco Namo, en paz descanse, también hizo. Teníamos 30 tambores y 30 trompetas. Y era un poquito la resonancia del seminario, como la resonancia de también esa herencia cristera, ¿verdad? Tener esta banda de guerra. Un año nos invitaron a abrir el desfile que se hace, creo que es en Acámbaro, del abanderamiento de Hidalgo. Íbamos delante del ejército nosotros, nos sentíamos muy orgullosos de representar al seminario con esta herencia pues de Joselito y de la figura del padre Enrique. Le agradecemos mucho al padre Gilberto Moya Hurtado sus palabras y estos recuerdos que nos ha compartido. Y pues eso es lo que nosotros llamaríamos los efectos luminosos de la cristiada en Salvatierra. Y bueno, vamos ahora pues a pedirle a Luz Paola López Amezquita que nos haga también esta historia oral de cómo fue que quiso ir a hacer historias orales de este acontecimiento de la cristiada y pues cuáles fueron de alguna forma sus motivaciones y al final cuáles fueron sus conclusiones y a la fecha de hoy cómo tiene ese trabajo, esa publicación en su vida, en su quehacer. Muchas gracias, maestro. Pues me siento muy honrada de compartir esta mesa esta tarde con ustedes. Efectivamente, como usted comentó al principio, yo realicé un trabajo sobre la guerra cristera cuando estaba terminando mi licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Celaya. Llevábamos una materia de investigación cualitativa y como su nombre lo dice, pues es investigación que básicamente te basas en entrevistas, en testimonios. Nos dieron de alguna manera carta abierta para que nosotros hiciéramos pues la investigación que quisiéramos, que fuéramos a entrevistar a quien quisiéramos. Y entonces ahí me llegó algo que creo que como al padre, desde siempre había existido en mi familia. Mi bisabuela era de Tarimoro, entonces a ella le tocó pues chiquita lo del padre Fray José Pérez
y esto se lo transmitió tanto a mi abuela como a mi mamá. Entonces sí era algo que continuamente se platicaba y yo también tenía esa duda. Y bueno, ya investigando vi que la guerra cristera de alguna manera sí se había estudiado ya mucho en la zona de Jalisco, ¿no? Sobre todo. Pero empecé a darme cuenta que de Celaya, que es donde pues estaba yo estudiando, y los alrededores no había información. Entonces cuando empecé a ir a los archivos para localizar información, era muy escasa. Entonces pues ahí es donde eché mano de testimonios tanto de personas que directamente vivieron el movimiento como personas que indirectamente pues les contaron, ¿no? Los acontecimientos. Entonces, esto yo lo realicé entre 2004 y 2005. Fueron varios municipios, además de Celaya, Salvatierra, Cámbaro, Los Apaseos, San Miguel Allende, ¿no? Entonces, era, como les digo, una zona que yo sentía que no se había estudiado tanto la guerra cristera. Yo considero que lo más importante de mi investigación son los testimonios, porque como dijo el maestro al principio, tuve la gran fortuna de todavía encontrar sobrevivientes directos del movimiento. Y bueno, con eso quisiera compartirles este texto que preparé. Me emociona mucho estar aquí en Salvatierra porque mi papá era de aquí, es un lugar al que le tengo muchísimo cariño y no quiero que se me olvide nada de lo que les quiero compartir, entonces por eso lo he escrito. Espero que disfruten este texto. Quisiera invitarlos a hacer un viaje en el tiempo. Imaginemos por un momento que caminamos por las calles de Salvatierra hace exactamente 100 años. No escuchamos automóviles. En su lugar, pasan lentamente las carretas sobre el empedrado. El jardín principal luce prácticamente igual al que conocemos hoy. Frente a nosotros se levanta la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Hacia un costado aparecen los portales y la presidencia municipal. Es una ciudad tranquila donde las campanas marcan el ritmo de la vida cotidiana. Pero esa tranquilidad está a punto de romperse, porque entre 1926 y 1929, México vivió uno de los conflictos más complejos de su historia contemporánea, la Guerra Cristera. Y aunque normalmente hablamos de ella como un acontecimiento nacional, cada pueblo la vivió de una manera distinta. Hoy no hablaremos de los grandes generales ni de las decisiones tomadas desde la Ciudad de México. Hoy hablaremos de cómo esos recuerdos siguen vivos hasta nuestros días. Porque este relato que voy a transmitirles está construido con documentos históricos, pero también con los testimonios de hombres y mujeres de Salvatierra que vivieron aquellos años o que habían escuchado los relatos directamente de quienes los protagonizaron. De don Francisco Jiménez, que siendo niño, sus padres lo llevaron al velorio de Fray José Pérez. Su padre había trabajado en la hacienda de Guadalupe, por lo que desde pequeño convivió con campesinos que habían vivido la Guerra Cristera. Sus recuerdos, narrados con serenidad y en ocasiones con evidente tristeza, permitieron reconstruir diversos episodios del conflicto. De María del Socorro Aranda Nava, de 70 años, que se desempeñaba como encargada de la notaría y del archivo de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Su profundo conocimiento de los documentos parroquiales se complementaba con las historias transmitidas por las generaciones anteriores. Gracias a sus testimonios, conocemos cómo se organizaron las misas clandestinas, las consecuencias posteriores de la guerra y diversas tradiciones que aún perduran. De don Luis Vera, de 97 años, testigo directo del conflicto, hombre de campo, pertenecía a una familia que vivió de cerca la guerra cristera e incluso participó en ella del lado cristero. De Alicia Gómez, de 80 años, encargada en ese entonces del museo dedicado a Fray José Pérez, ubicado en el convento de San Buenaventura. Gracias a su testimonio sabemos cómo se desarrolla la celebración del 2 de junio. De Margarita Dorantes, de 85 años, originaria de la comunidad de Ojo Seco de Celaya, que dedicó gran parte de su vida a recopilar memorias sobre la guerra cristera. A ellos se suman otros informantes como Francisco Vera,
quien conservó y transmitió leyendas populares, así como Antonia Caballero Tinajero, cuyos recuerdos permitieron documentar la celebración de misas clandestinas en algunas capillas de la ciudad. Pues con la voz de ellos entonces vamos a seguir con el relato. Salvatierra era una ciudad agrícola, pero también profundamente religiosa. Basta recorrer hoy su centro histórico para comprenderlo. Cada barrio tenía una iglesia, cada fiesta religiosa reunía prácticamente a toda la población. La religión no era solamente una práctica espiritual, era parte de la identidad de las personas. Por eso, cuando comenzaron los conflictos entre el gobierno federal y la Iglesia Católica, el impacto fue enorme. Generalmente se piensa que la guerra cristera comenzó únicamente porque se cerraron los templos. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja. En Salvatierra existían diversos problemas. Por un lado estaba la reforma agraria. Muchos hacendados habían perdido tierras debido al reparto ejidal y veían con una enorme inconformidad las decisiones del gobierno. Por otro lado, surgían conflictos entre obreros y propietarios de las fábricas. Había disputas laborales y tensiones económicas, y cuando comenzó el conflicto religioso, todas esas diferencias terminaron mezclándose. Había además otro elemento decisivo, la geografía. Salvatierra está muy cerca de la sierra o Cerro de los Agustinos, y ese lugar se convirtió en un refugio perfecto para los grupos cristeros. Mientras el Bajío ofrece grandes planicies abiertas, la sierra permitía esconderse, organizar ataques y desaparecer nuevamente entre los cerros. Por eso, esa región fue escenario de numerosos enfrentamientos. Y así, en julio de 1926, ocurrió un hecho que cambió completamente la vida de la ciudad. El arzobispo de Morelia ordenó suspender los cultos públicos. Antes del cierre, los sacerdotes escondieron imágenes, vasos sagrados, documentos y objetos religiosos para evitar que fueran confiscados. Después, comenzaron a abandonar la ciudad. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Contra todo pronóstico, la parroquia principal nunca cerró completamente sus puertas. ¿Cómo era posible celebrar actos religiosos sin sacerdotes? La respuesta habla mucho del compromiso de la comunidad. Fueron los propios laicos quienes comenzaron a organizar rosarios, novenas y celebraciones de la palabra. No podían celebrar misa, pero sí mantener viva la fe. Mientras tanto, muchos hombres abandonaban sus hogares para incorporarse a los grupos cristeros. Provenían de rancherías, campesinos, peones, algunos obreros, no eran militares profesionales. Eran personas comunes que dejaron atrás a sus familias convencidos de defender sus creencias. Uno de ellos fue Gumercindo López, originario de Presitas. Como muchos otros, salió rumbo al Cerro de los Agustinos. Ahí se concentraban numerosos grupos armados. En 1927 ocurrió uno de los enfrentamientos más violentos en Monteprieto y Rosas Blancas. Las fuerzas federales derrotaron a los rebeldes y murió uno de los principales dirigentes, Susano Ramírez. Sin embargo, resulta interesante que dentro de la propia ciudad los enfrentamientos armados fueron escasos. Los cristeros llegaban algunas veces a Salvatierra, entraban, se abastecían y se retiraban. Las grandes batallas ocurrieron principalmente en las comunidades rurales y en la sierra. Pero eso no significa que la ciudad viviera tranquila. Al contrario, el miedo estaba presente todos los días. Nadie sabía cuándo llegaría el ejército ni quién sería denunciado. Este ambiente de incertidumbre marcó profundamente a toda una generación. Y es precisamente en este contexto donde aparece la figura que terminaría convirtiéndose en el personaje más recordado de toda esta historia, Fray José Pérez, cuyo martirio transformó para siempre la memoria religiosa de Salvatierra. Su historia no solo habla del conflicto religioso, también muestra cómo un acontecimiento histórico puede transformarse en tradición y devoción. Fray José Pérez había nacido en Coroneo en 1890 e ingresó muy joven a la orden franciscana. Cuando estalló la guerra cristera, no permaneció en un convento. Recorría discretamente pueblos y rancherías, celebrando misas y administrando los sacramentos de manera clandestina. Era una labor peligrosa. Cada desplazamiento podía convertirse en una sentencia de muerte.
y sin embargo continuó realizando su ministerio. El episodio decisivo ocurrió el 31 de mayo de 1928. Los habitantes de la comunidad de Cañada de Tirados, en el municipio de Tarimoro, habían organizado la celebración del cierre del mes dedicado a la Virgen María. Necesitaban un sacerdote. Fray José aceptó acudir. Terminada la ceremonia, varios campesinos decidieron acompañarlo de regreso para protegerlo durante el camino. Parecía un viaje como otros tantos, pero no lo fue. Al pasar por un sitio conocido como El Cajón, fueron sorprendidos por un destacamento militar. Los soldados comenzaron a disparar. Uno de los acompañantes murió. Otros lograron escapar. Fray José viajaba vestido de civil. En un primer momento los militares no sospecharon que fuera sacerdote. Sin embargo, al revisar las pertenencias encontraron una maleta. Dentro estaban los ornamentos litúrgicos. Entonces hicieron una pregunta. ¿Quién es el cura? Yo, señor, respondió. A partir de entonces comenzó un verdadero calvario. Los testimonios recogidos describen que lo obligaron a caminar descalzo, lo ataron con una reata. Según la tradición oral, incluso fue arrastrado por caballos, mientras los soldados se burlaban diciendo que llevaban un toro en venta. Después, fue llevado primero a Tarimoro, más tarde a la Hacienda Sánchez, en las afueras de Salvatierra, donde el ejército tenía instalado un cuartel temporal. Posteriormente, fue trasladado a Celaya. Finalmente, regresó a la hacienda del Cacalote. Ahí, al amanecer del 2 de junio de 1928, fue fusilado por órdenes del ejército bajo un mezquite. Tenía 37 años. El sitio quedó cercado con piedras y ramas espinosas para impedir que alguien se acercara al cuerpo. Todavía décadas después, ese árbol seguía siendo recordado como el mezquite del descanso. El cuerpo del sacerdote fue llevado a Tarimoro, después a Salvatierra. Como los templos permanecían cerrados, el velorio se realizó en un espacio contiguo al templo de Santo Domingo. Muchas personas acudieron a despedirlo. Uno de los entrevistados recuerda haber asistido siendo niño. Describe un ataúd cubierto completamente de flores. Recuerda el rostro hinchado del sacerdote y, sobre todo, recuerda la impresión que causó entre la población la forma en que había sido tratado. Para los creyentes no se trataba simplemente de una muerte, era un martirio. Como suele ocurrir cuando un personaje adquiere un profundo significado para la comunidad, muy pronto comenzaron a surgir relatos que mezclaban historias y tradición. Uno de ellos cuenta que durante el velorio, el sacerdote levantó las manos como si estuviera dando la bendición. Otro afirma que, mientras permaneció enterrado en el panteón municipal, de su tumba brotaba aceite. Más allá de estos relatos, si se pueden comprobar históricamente o no, lo verdaderamente importante es comprender qué representan. Son formas mediante las cuales una comunidad conserva vivos a quienes considera ejemplares. Pero la historia de la guerra cristera en Salvatierra no se limita al martirio de un sacerdote. También habla de la creatividad con la que muchas personas encontraron formas de practicar su fe. Las misas no desaparecieron, simplemente cambiaron de escenario. En patios, en casas, en habitaciones escondidas. En ocasiones, los sacerdotes llegaban disfrazados. Algunos vestían como arrieros, otros se hacían pasar por aguadores. Entraban conduciendo burros cargados con cántaros de agua para no despertar sospechas. Una vez dentro de la vivienda celebraban la misa y administraban los sacramentos. En la comunidad de Ménguaro se recuerda incluso a un sacerdote que trabajaba arando la tierra. Los habitantes sabían dónde encontrarlo, cuando necesitaban un bautizo, una confesión o la unción de un enfermo. Era una forma silenciosa de resistencia cotidiana. Uno de los aspectos más valiosos que encontré en el camino de esta investigación fueron las voces de quienes escucharon estas historias de labios de sus padres y abuelos. Gracias a estos testimonios es posible entender no solo lo que ocurrió, sino también cómo la comunidad interpretó aquellos acontecimientos. Una de las narraciones es la conocida como el tren de la justicia divina.
Según el testimonio recogido por Francisco Vera, durante la Guerra Cristera, un tren recorría la ruta entre Celaya y Acámbaro, llevando un destacamento del Ejército Federal. Los soldados recibieron el aviso de que entre los pasajeros viajaba un sacerdote. Decidieron entonces tenderle una trampa. Comenzaron a recorrer los vagones diciendo a los pasajeros: nuestro teniente se está muriendo, somos católicos y necesita confesarse. Si hay un sacerdote, que tenga la caridad de acompañarnos. Era una estrategia para descubrirlo y funcionó. El sacerdote, creyendo que realmente debía atender a un moribundo, se identificó y aceptó acompañarlos. Pero cuando llegó el último vagón, ocurrió algo inesperado. El teniente había muerto. La tradición popular interpretó aquel hecho como un acto de justicia divina. Naturalmente, desde el punto de vista del historiador, resulta imposible comprobar este episodio, pero tampoco ese es el propósito. Lo verdaderamente importante es comprender por qué la comunidad conservó esta historia durante generaciones. Las leyendas no buscan registrar hechos con precisión documental. Otra tradición profundamente arraigada habla de la protección de la Virgen de la Luz, patrona de Salvatierra. Los habitantes afirmaban que la ciudad nunca sufrió grandes saqueos ni destrucciones durante la guerra gracias a su protección. En el primero, cada vez que un grupo armado se acercaba a Salvatierra, encontraba en el camino a una anciana peregrina. Los soldados le preguntaban si podían entrar con seguridad. Ella respondía que la ciudad estaba llena de enemigos y que era mejor no arriesgarse. Los militares desistían. Con el tiempo, la gente comenzó a decir que aquella anciana no era otra que la propia Virgen de la Luz, disfrazada de peregrina. La explicación popular era sencilla. La Virgen protegía a Salvatierra, haciendo creer a unos y a otros que la ciudad estaba fuertemente defendida. En 1929 comenzaron a reabrirse los templos. Parecía que todo volvería a la normalidad, pero la realidad fue distinta. Muchas personas seguían asistiendo a los cultos con desconfianza. No sabían si la paz sería definitiva. Habían vivido demasiado tiempo entre rumores, persecuciones y violencia. La herida tardaría años en cerrar. Además, el conflicto no desapareció por completo. En la Sierra de los Agustinos continuaron operando algunos grupos armados para finales de la década de 1930. Incluso en 1936, un grupo de rebeldes ingresó nuevamente a Salvatierra, dejando como saldo policías muertos y parte del archivo municipal incendiado. Es decir, aunque oficialmente la guerra cristera había terminado, sus efectos seguían presentes en la región. Otro fenómeno que encontré es el crecimiento del movimiento sinarquista. En Salvatierra tuvo una presencia particularmente activa. Varios de sus dirigentes fueron detenidos por el gobierno con la intención, según recuerdan en los testimonios, de fusilarlos. Finalmente fueron encarcelados y más tarde liberados. Lo interesante es observar cómo el clima de tensión política y religiosa permaneció vivo mucho después de que terminaran los principales combates. Llegamos al final de este recorrido. Hasta ahora hemos hablado de acontecimientos, de personajes y de leyendas, pero toda investigación histórica plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué recordar todo esto casi 100 años después? La respuesta la encontramos precisamente en Salvatierra, porque la guerra cristera dejó de ser únicamente un episodio del pasado para convertirse en parte de la identidad de Salvatierra. Con frecuencia pensamos que la historia se escribe únicamente con decretos, expedientes o archivos oficiales. Sin embargo, la historia también se construye con recuerdos, con entrevistas, con conversaciones compartidas alrededor de una mesa y con esas historias que los abuelos contaron una y otra vez a sus nietos. La guerra cristera sigue siendo incluso hoy un tema que despierta emociones encontradas. Existen distintas interpretaciones históricas, de vecinos que abrían discretamente las puertas de sus casas para celebrar una misa, de niños que, décadas después, todavía recordaban el rostro de un sacerdote en su ataúd.
Esa es la historia que pocas veces aparece en los libros y sin embargo es la historia que mejor explica cómo se vivieron en Salvatierra aquellos años de la Guerra Cristiana. Muy, muy bien, muy interesante, muy emotiva y sobre todo lo que podríamos llamar una microhistoria de Salvatierra con personajes de Salvatierra, de cómo se vivió este momento. Quiero hacer así como una pregunta ya muy personal a Ana Luz Paula, porque en el 2007 fue, creo, en esa ocasión ahí me dieron un reconocimiento especial en la categoría de investigación de la conservación de los monumentos históricos de Guanajuato en el premio estatal a la conservación de lo que llamaban la cultura edificada de Guanajuato. Y a ella le dieron un premio, pues quisiera que me platicara bien qué hizo con ese premio, cómo lo recibió y qué recuerda de esa emoción de pasar a recibir, en este caso recuerdo yo que fue el segundo lugar. Sí, efectivamente. Pues ya después de que yo había hecho la investigación, pues estaba muy emocionada pues por todo lo que había encontrado, por toda la información, por toda la gente que había conocido. Y bueno, ya después vi lo del concurso y dije, voy a entrar, pues a ver, no pierdo nada. La verdad no pensé pues, que me fueran a reconocer. Entonces me acuerdo que me hablaron por teléfono, creo que todavía no tenía celular, me hablaron al teléfono de la casa y me dijeron que me había ganado el segundo lugar. Ay, no, me sentí súper emocionada. Y pues ese día de la premiación fue en el Teatro Juárez, allá en la ciudad de Guanajuato. Yo acudí con mis padres. Entonces, pues fue muy bonito porque pues el Teatro Juárez ya de por sí es una edificación muy representativa de nuestro estado y estar ahí recibiendo ese premio fue súper emocionante. Ujú. Bueno, ¿y qué hiciste con el premio? Buena pregunta. Yo también quisiera saber qué hice con el premio. Pues muy, muy interesante y quisiera preguntarle ya más en lo particular, ya en el trabajo de preguntar y de interrogar a la gente sobre algo que vivió en su infancia, algún episodio que les causó una impresión muy duradera, que pues es difícil de olvidar. He escuchado algunos testimonios actuales ahora con las conferencias que ha habido de la Cristiada, de Lupita Arellano, que dice que ella recuerda mucho a su suegro, que platicaba que el papá de su suegro había visto caminar al padre Fray José Pérez por las calles de Salvatierra con sus plantas de los pies completamente desangrados y que le ofreció agua. Eh, Entiendo yo que era un personaje importante de Salvatierra, de apellido Herrera, y los Herrera pues eran personas eh, que tenían una gran ascendencia política y social, así que pues le permitieron acercarse. Pero ese episodio ocurrió en el 26 y ahorita lo estamos recordando. O sea, nos ha llegado la versión hasta el día de hoy y esa era la pregunta que nos hacemos. ¿Qué habrá sentido este salvaterrense? Porque el padre no era conocido en Salvatierra, no había llevado vida de ministerio sacerdotal en Salvatierra. Sin embargo, causó una gran herida emocional en toda la población. Entonces, ¿qué fue lo que alcanzó a Luz Paola a descubrir en los relatos de quienes aún recordaban cómo les platicaron la historia y también cómo se fue identificando ella misma con el tema y
este tema, por la publicación de su investigación, son de varios municipios, así que a lo mejor estaría bien que nos platicara un poquito pues las diferencias de la forma como alguna otra población asumió este periodo que ocurrió en sus ciudades. Sí. Bueno, respecto a la pregunta de niña, a lo mejor, ¿cuál de todos los relatos que me contaba mi familia como que me impactó de esto de la guerra cristera? Sobre el tema de cuando apresaron a Fray José Pérez, mi bisabuelita decía que no habían dicho que cuando llegaron los soldados y preguntaron que quién era el padre, nadie dijo nada, pero que una señora dijo, ay, por favor, no se lleven al padrecito, y pues allá supieron quién era. Luego también que mi bisabuelita, como les decía que era de Tarimoro, llevaba a mi abuelita en brazos, chiquita, y en una de esas veces que el padre Fray José, algo así que le dio la bendición. Algo que me dejó muy marcada de cuando justamente hice estas entrevistas fue que yo quería entrevistar a mi abuelita. Ella es de Acámbaro y su mamá era la que era de Tarimoro, porque pues yo sabía que tenía muchas historias y conocía pues mucho sobre todo esto del padre Fray José Pérez, pero no quiso. Me dijo, no, yo no quiero saber nada, o sea, le dolía, o sea, sí se ve que era algo que le dolía y no quería recordar. Y siempre me voy a quedar con la duda. ¿Qué era lo que no quería recordar y qué le causaba tanto dolor? Y bueno, sobre lo que las personas dicen, pues bueno, como pudieron ver en estas como leyendas que les conté, podemos ver que la tradición oral es algo muy rico. Y a mí me gustó mucho, o sea, cómo en esto sale el padre Fray José Pérez, sale la Virgen de la Luz, sale que les conté del tren de la justicia divina, o sea, como un hecho pues político, militar, da como resultado pues estas consejas, estas leyendas populares. Y sobre cómo vi a lo mejor la diferencia entre poblaciones, pues sí es muy diferente. Porque, por ejemplo, en Celaya, como ahí en donde es ahorita el convento de San Francisco, ahí estaba cuartelado el ejército, la información que encontré de Celaya es más del ejército, de todo lo que mandaban a hacer, de los partes, de a dónde mandaban pues a las brigadas, no tanto actividad cristera, sino más del ejército. Y más, por ejemplo, Tarimoro, Salvatierra y Acámbaro, mucha actividad cristera. Más en Tarimoro, ahí sí muy identificados líderes cristeros, quienes andaban en la sierra, pues toda la geografía de la Sierra de los Agustinos. Entonces sí se ven las diferencias de región a región. Pues Luz Paola es de la familia López Medina, y yo recuerdo a Arturo López, que es como su tío, y que él platicaba que allí en la gente del jardín se organizaban para recibir colectas de apoyo y llevarles el material al Cerro de los Agustinos. Y pues como yo en ese tiempo estaba ya también escribiendo algunos temas, me decía, pero de esto no digas nada, no digas, nadie sabe. Pero creo que tú ya lo anotas en tu trabajo de investigación. Fíjese que sí es importante comentarle que ahorita, digamos, ya vivimos un periodo de más apertura, de que podemos hablar de más temas, pero ahora me hizo recordar que mucha de la gente que entrevisté no quería hablar, sí tenía temor, decían, o sea, porque sí les daba miedo, pues abordar, ¿no? Cierta temática de esto de la guerra cristera. Entonces sí, luego sí me encontré con gente que pues era muy parca, o de plano te decía que, pues no, como que sí le daba miedo hablar de eso. Ujú. Bueno, aquí hay un mensaje de tu tía, Ay, es de Malena Espino Villafuerte, ajá. es tía de Luz Paola, y nos está diciendo algo que no le dijo a su sobrina, que en su casa Ajá. velaron al padre José Pérez.
Sí, aquí dice, yo te puedo complementar con Fray José Pérez porque en casa de mis abuelos lo velaron. ¡Ay! No, es un super dato. Y pues muy bien porque Ah, la memoria de José Pérez sigue vigente, año con año llegan peregrinos y la calle Madero se llena de muchos vendedores y esta memoria tan fuerte y a Fray José Pérez aún no lo canonizan beato. La investigación no sabemos hasta dónde esté de avanzada en su trabajo para beatificarlo. Y de acuerdo a algunos de los escritos, este hecho impactó a la población y puso de manifiesto la vocación pacífica de Salvatierra, porque a partir de esta conmoción popular espiritual ocurrió la solicitud al Papa Pío XI de que la Virgen de la Luz fuera la intercesora para la paz, para la pacificación de la Iglesia mexicana y que finalmente se dio la pacificación y se le atribuyó a la Virgen de la Luz. Y como nos dice de los informantes que hablaban mucho de que la Virgen pues era protectora con su manto, como se dice, para la paz y la tranquilidad de Salvatierra. En este caso, Luz Paola, de que la Virgen de la Luz es considerada la intercesora para la paz de la Iglesia mexicana y que fue coronada en 1939 por el arzobispo Luis María Martínez, que también figura entre las amistades de la familia de la tía de María Elena Espino Villafuerte. Pero, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ligas tú este hecho de lo que investigaste, de lo que él representó para la emoción y para el estado anímico de los salvaterrenses con la coronación pontificia por ser ella quien fue la intercesora para la pacificación de la iglesia? pues creo que sí fue un evento muy importante para Salvatierra, incluso, bueno, de lo que encontré en la investigación justamente es que en 1939, cuando fue la coronación, la gente se emocionó mucho y querían que la Virgen saliera a la calle, saquen a la Virgen a la calle, y bueno, la sacaron y hubo, ¿no? Como fricciones con la policía de que por qué la sacan, o sea, como que todavía esa parte de tener muestras públicas de religiosidad todavía estaba pues un poco latente. Entonces, bueno, que pese a eso se haya realizado y que, pues creo que la Virgen siempre estuvo presente, ¿no? Creo que es algo muy fuerte porque en ninguno de los testimonios que saqué, y sí fueron de varios municipios de Guanajuato, sobre todo, bueno, de esta zona, pues en ninguno me platicaron de la intercesión de la Virgen o de una Virgen en particular, así como en Salvatierra, no. Ah, pues muy interesante esta declaración de la fuerza de la Virgen de la Luz para los salvaterrenses. Indudablemente que la Virgen de la Luz es una Virgen que también podemos llamar Virgen de la Paz. Nosotros tenemos una crónica, una versión de crónica en la que se nos explica que fue encontrada la Virgen y bueno, aquí les repito que en la crónica hay muchas formas, que la encontraron muchas veces, ¿no? Pero vamos a pensar que eran diferentes imágenes, pero la actual Virgen de la Luz, la que conocemos, esa nos tienen documentado que en 1664 la encontraron en lo que era la hacienda de San Buenaventura porque iluminó un cuarto y pues del dueño, Tamayo, pues la limpió y vio que estaba un poco deteriorada
y la mandó reparar, pero la mandó a reparar cambiándola de la Virgen de la Purísima, que en este caso su figura no llevaba manos, era una sola talla con los pies, con las manos sobre el pecho, y le pusieron manos y le pusieron a un niño Jesús, y así se la trajeron ya de Pátzcuaro. Y cuando la traen de Pátzcuaro, la va a ver el cabildo y le lleva una rama de olivo, símbolo de la paz, y se la colocan en su mano derecha y le piden o la nombran intercesora de la paz entre el valle indígena y la ciudad española. Y es esta rama de olivo la que decide al Papa Pío XI efectivamente decir que quien intercedió para la paz de la Iglesia mexicana fue la Virgen de la Luz de Salvatierra. Así que, pues, con lo que nos dices de que otros templos no tuvieron esa iluminación, o sea, no hubo un par de sacerdotes que pensaran, vamos a pedírselo a nuestra Virgen, pues nos hace especiales. Totalmente. Pues muy bien, Luz Paola, si nos quisieras decir algunas otras palabras de pues la importancia de qué es que estemos recordando la cristiada en todo México y que en Salvatierra pues también no es la excepción, ya son varias las charlas que hacemos sobre el padre José Pérez y también sobre la cristiada. Pues sí, justamente en los 100 años de la conmemoración del inicio de la cristiada, pues siempre es importante que abordemos estos temas, que los recordemos, que no olvidemos, ¿no? Que siempre pues los traigamos a colación, porque pues al final la cristiada pues fue un tema de coartar la libertad de expresión, ¿no? Al final. Entonces, bueno, yo creo que es importante siempre recordar estos acontecimientos para no volverlos a repetir, para aprender. Y bueno, pues ver al final, como usted comentaba, pues la fe de las personas, ¿no? Que como aquí en Salvatierra hemos visto, pues que lo sostuvo de una manera muy especial. Pues le damos mucho las gracias y me pasas Claro, me sí, pasas estos folders. claro que sí. Pues Ajá. tenemos aquí un pequeño reconocimiento para Ana Paula, Luz Paola, Gracias. por su presencia en la crónica de Salvatierra, Ay, muchas por haber gracias. contribuido en esta, si lo enseñas, Claro. haber contribuido a la cultura y al desarrollo del espíritu de paz de Salvatierra, porque al final de cuentas esta historia que nos has contado es una historia que va hacia la paz, porque todo lo que pasó con el padre José Pérez, posiblemente en otro municipio hubiese desatado algunas trifulcas con la población, con algunos grupos, hubiera habido algún enfrentamiento, pero en Salvatierra la respuesta es buscar la paz y decir que pues era algo por lo que se luchaba y que se tenía la razón de la dignidad humana y que ahora pues podemos decir que efectivamente se ha avanzado en las libertades religiosas y se ha logrado mantener el culto en términos como lo determina el Vaticano. Recordemos que la ley Calles decía que debería de ser una iglesia mexicana con un papa mexicano, ¿no? Y todos los principios del Vaticano se llevan a cabo en la iglesia mexicana actual. Y el papa es el que manda, el papa es el que decide quién son los obispos, el papa es el que bendice a las asociaciones religiosas, también a los grupos apostólicos, de tal manera que su autoridad sigue vigente en Salvatierra, porque eso era algo de lo que la ley Calles quería que se impidiera, que fuera un mandatario externo quien
diera una ley canónica, aparte de la del Estado. Era una serie ahí de conflictos que vemos que no se llevaron a cabo. Y estamos muy agradecidos, Luz Paula. Al contrario. Muy bonita tu presentación, muy merecido tu premio. Que no sabemos dónde quedó, pero No, bueno. y pues les agradecemos a los patrocinadores de estas transmisiones y pues el gobierno municipal de Salvatierra, a través de la crónica municipal, mantiene como uno de sus deberes fortalecer la identidad de la población. Pues les agradecemos mucho su visualización, su audiencia. ¿Te quieres despedir? Sí, muchas gracias a todos pues por haberse conectado a esta charla. Esperemos que haya sido útil, que la hayan disfrutado. Yo la disfruté muchísimo y pues nos vemos pronto, ojalá. Adiós, Adiós. adiós, adiós. Muy bien.